Medición de presión. La presión es una variable junto con la temperatura en plantas de proceso, y esto es porque puede reflejar la fuerza motriz para el transporte de gases o líquidos. El control de la presión en los procesos industriales da condiciones de operación seguras. Las presiones excesivas no solo provocan el daño del equipo, sino destruye el equipo adyacente y pone al personal en situaciones peligrosas, en especial cuando están implícitas fluidos inflamables o corrosivos. La unidad internacional de la presión es el pascal, el cual caracteriza una presión uniforme que actúa sobre un área de 1 metro cuadrado y crea sobre esta área una fuerza perpendicular de 1 newton. Existen varios tipos de presiones, como la presión absoluta, que es la presión que se mide a partir de la presión cero de un absoluto; la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra barométrica sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella; la presión relativa o manométrica, que es presión mayor a la presión atmosférica, que es la presión medida con referencia a la presión atmosférica, conocida también como presión relativa o presión positiva; la presión diferencial, que es la diferencia entre dos presiones; el vacío, que es la presión menor a la presión atmosférica, medida por debajo de la presión, cuando el vacío se mide con respecto a la presión, que se le conoce como presión negativa, o al vacío también puede medirse con respecto al cero absoluto, como una presión absoluta menor a la presión atmosférica. Manómetro. Es el nombre genérico de los instrumentos que miden presión. Se utiliza para designar a los instrumentos que miden presión arriba de la presión atmosférica. La forma más común de medir presión se utiliza un tubo con forma de U, donde se deposita un líquido con densidad conocida. Para presiones altas se utiliza mercurio con dimensiones razonables del tubo. Este tipo de manómetros tiene una ganancia que expresa la diferencia de presión entre los dos extremos del tubo mediante una medición de diferencia de altura, es decir, una longitud. Manómetro U. El manómetro de U conforma un sistema de medición absoluto y no depende de calibración, por lo que se considera un patrón de medición de presión. Su desventaja principal es la longitud de tubos necesarios para una medición de presión alta, y no se utiliza un sistema de transmisión remota. Manómetro mecánico. El manómetro es el instrumento local utilizado para medir presión, y su elemento sensor generalmente es un bourdon. Los manómetros contienen órganos medidores que se deforman bajo la influencia de una presión elástica. Este movimiento se transmite al mecanismo indicador. Debido a su resistencia y fácil manejo, los manómetros están ampliamente difundidos en el campo de la medición de presión. Los órganos medidores están construidos normalmente con aleaciones de cobre o aceros aliados. Manómetro de diafragma. Los diafragmas son láminas elásticas onduladas de forma circular. Por una cara soportan la presión a medir. La curvatura de la membrana es una medida de presión. Las láminas elásticas tienen una fuerza de retorno relativamente grande, por lo que la influencia de los equipos adicionales es por este motivo inferior, que en los aparatos con tubo de bourdon para la corrosión se pueden proteger de las sustancias corrosivas mediante la cobertura o anteposición de láminas de plástico. La diferencia de la indicación al cambiar la temperatura es considerablemente superior que en los aparatos con tubo de bourdon. Los manómetros de láminas elásticas se usan para tensiones de medición a 25 bar. Alguna de sus ventajas es que pueden ser directamente acoplados al proceso industrial, aunque no son aplicables a altas presiones. Su operación es simple, y aunque su reparación es difícil. Numerosos materiales de construcción son disponibles para la resistencia a la corrosión y temperatura, pero deben ser protegidos de golpes y vibraciones. Pueden soportar altas presiones con transductores adicionales para salida eléctrica. Su costo es moderado, su tamaño es relativamente pequeño y tienen buena linealidad. Manómetros tipo fuelle.
Los fuelles son elementos expandibles y contraíbles que tienen la forma de acordeón. Con el fin de tener mayor duración y mejorar su exactitud, el movimiento del fuelle está restringido por medio de un resorte calibrado. Las ventajas de los manómetros tipo fuelle es que este tipo de manómetros desarrollan grandes fuerzas pero no son aplicables a grandes presiones. Su costo es moderado, aunque requieren resortes para tener caracterización de exactitud. Están disponibles para medición absoluta y diferencial. Generalmente deben ser compensados por cambios en la temperatura ambiente. Son buenos para bajas presiones moderadas. Algunos metales en los fuelles deben ser sometidos a endurecimientos. Una de sus limitaciones es que son difíciles de calibrar. Algunas veces solo se logra con la ayuda de resortes. Manómetros con tubo de Bourdon. Los manómetros de tubo Bourdon tal vez es el más común en plantas de procesos que requieran medición de presiones. Consiste en un tubo metálico achatado y curvado en forma de C, abierto solo con un extremo. La presión a medir actúa sobre la cara interior del tubo, con lo que la sección oval se aproxima a la forma circular. Mediante el acodamiento del tubo Bourdon se producen tensiones del borde que flexionan el tubo. Los manómetros de tubo Bourdon se utilizan para presiones de la medición de 0.6 bar a 4000 bar. Alguna de sus ventajas es que tiene un bajo costo, aunque tiene muy bajo gradiente elástico debajo de 3 kilogramos sobre centímetro. Construcción simple, usualmente requieren movimiento engranado para amplificación. Bourdon C es muy utilizado a través de los años por largos periodos de trabajo en su máxima capacidad. Los hace sensible a golpes y vibraciones. Tiene rangos muy altos de presión. Tiene histeresis de 0.25% a 50% sobre el ciclo total de operación. Buena exactitud contra costo, excepto en rangos bajos. Construcción del manómetro. Rangos de indicación. La presión de operación deberá estar ubicada en el tercio central del rango de indicación del manómetro. La carga de presión máxima no deberá superar del 75% del valor final de escala con carga en reposo o el 65% del valor final de escala con carga dinámica. Si no pueden evitar de las vibraciones en el manómetro mediante la instalación apropiada, deben utilizarse aparatos con amortiguamiento del mecanismo indicador o llenado de líquido, ya que si no dañarían los manómetros, transmisores y otros dispositivos. El tubo sifón o cola de cochino. La cola de cochino es utilizada para aislar el proceso caliente del instrumento. Cuando los gases llenan el tubo, estos se condensan y llenan la parte baja de la cola de cochino. Esto funciona como un tapón que impide que los gases alcancen al instrumento y también irradia algo de calor al aire circundante. La cola de cochino no debe estar aislada. El espacio de vapor entre el manómetro transmisor y el sello de condensado es comprensible, por lo que los cambios de presión no serán vistos tan rápidamente como con otros dispositivos. El sello de agua actúa como un amortiguador. Medidores eléctricos de presión. Existen dos tipos. El capacitivo, que es el principio básico de este, es la medición de cambio de capacitancia por el movimiento de un elemento elástico. Este elemento casi siempre es un diafragma cuyo movimiento es del orden de milésimas con una presión de referencia. Tiene buena exactitud. En ocasiones es necesario compensarlo debido a variaciones de temperatura. Tiene buena velocidad de respuesta con salida de alta impedancia, excelentes características de histeresis y respuesta en frecuencia. Construcción simple, costo moderado, desplazamiento volumétrico pequeño, resolución uniforme. Tipo medidor de deformaciones strain gauge. De acuerdo a la ley de Hooke, cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, ésta sufre una deformación. Un medidor de deformaciones strain gauge o galga de extensión es un dispositivo que utiliza la variación de su
resistencia eléctrica para medir su presión y se construye sobre un metal de coeficiente de elasticidad dado dándose a un alambre, una tira semiconductora o pistas conductoras. Al deformarse el soporte de la galga o strain gauge, se estira o se comprime el sensor variando así su resistencia. El cambio de la resistencia será precisamente el reflejo de la deformación sufrida. En términos de su caracterización, dada su resistencia R sin deformación, la aplicación de una fuerza F deformante producirá un cambio de resistencia. Medidor de esfuerzo. En la práctica, el medidor de deformaciones va asociado con un fuelle o un diafragma. Los medidores tipo alambre y película son hechos de metales y aleaciones metálicas. El más reciente avance en este campo son los de película delgada. Algunos tipos de medidores de esfuerzo es el medidor de esfuerzo de hilo metálico, laminares metálicas, metal depositado, semiconductoras. Todos los materiales empleados para la fabricación de los medidores de esfuerzo son diversos conductores metálicos como las aleaciones Constata, Advance, Karma, Isoelastic y también semiconductoras como el silicio y el germanio. Las aleaciones metálicas tienen la ventaja de un bajo coeficiente de temperatura. Medidores de presión diferencial. Frecuentemente es necesario conocer la presión relativa entre dos puntos. Tales sistemas se conocen como sensores de presión diferencial. Existen diferentes métodos y a continuación se analiza un sensor de presión diferencial basado en un medidor de esfuerzo. Las señales de presión P1 y PR se entregan a los dos diafragmas aislantes que impiden que el fluido ingrese a la cámara sensible. A presión es transmitida a la sección sensible mediante capilares que están llenos de un fluido adecuado, por ejemplo, aceite de silicón. Existen dos cámaras separadas por el medidor en el centro, conocida como el diafragma sensor, cuyo único requisito es que impida el paso del fluido interno de un lado hacia el otro. Uno de los diafragmas aislantes puede ser sujeto a una presión constante de referencia, de modo que la posición del diafragma de referencia será una función de la presión aplicada en un solo lado. Similarmente, se pueden aplicar dos presiones y la posición del diafragma sensor será una función de la presión diferencial. Algunos consejos de calibración para transmisores de presión y DP. Nunca desconecte o abra sin la confirmación de que es seguro. Lea y sigue las instrucciones. Utilice el equipo apropiado. Elimine fugas. Drene todos los líquidos. Calibre en la temperatura. Calibre en la presión. Problemas comunes en la medición de presión. Líneas conectadas, sobre rango, materiales de construcción y otro tipo de problemas. Gracias por ver este video. Hasta luego.